Saludos cordiales. Quien les habla, su amigo y hermano Luis Vega. Este es tu canal Puente Exegético. ¿No entiendes las escrituras? Yo te explico. Quiero dar una breve reflexión y la misma ha sido titulada El síndrome de la capa y el cacharro. Esta perícopa se encuentra en el Evangelio según San Marcos y es la historia del ciego Bartimeo. Esta historia es sumamente interesante porque lo podemos ver desde diferentes ángulos, pero en esta hora los quiero ver desde el ángulo de este hombre ciego que estaba junto al camino mendigando. El texto es claro cuando nos dice que la condición de este hombre era que era ciego. Por lo tanto, la sociedad no le daba mérito a personas con diferentes enfermedades y simplemente lo condenaban a las limosnas. Por lo tanto, este hombre estaba junto al camino, no en el camino, porque en el camino estaban las personas saludables, sanas, que podían caminar, que podían desempeñarse solas. Pero este hombre estaba junto al camino mendigando, pidiendo, recolectando. No podía tener la capacidad de trabajar, no podía tener la capacidad de llegar a tener su propio sustento, sino que dependía de otro. Así que esa era la vida de este hombre. Lo podemos comparar con nuestra vida en momentos de crisis, que podemos decir que podríamos estar como el ciego Bartimeo, ciegos ante las circunstancias, junto al camino y mendigando. Por lo tanto, la vida de Bartimeo puede ser proyectada en la vida de cualquiera de nosotros, que esté pasando por un momento de crisis, que esté pasando por un momento de frustración, que esté pasando por un momento frustrante. Pero hay algo bien importante en la vida de este hombre llamado Bartimeo, y es el hecho de que le llegó una oportunidad de cambio. A este hombre llamado Bartimeo era ciego, pero tenía oído y escuchó que el Hijo de Dios iba caminando. Dice en las Sagradas Escrituras que comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, y que comenzó a tener obstáculos de la población. La gente le decía que se callara, pero dice la Escritura que este hombre gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Jesús le prestó atención y fue donde él. Dice las Sagradas Escrituras que Jesús le mandó a llamar. Jesús le mandó a llamar. La oportunidad de cambio llegó a su vida. En esta hora te quiero decir que hay oportunidades que van a llegar una sola vez en la vida. Y si Jesús te está dando una oportunidad, es el momento en que te detengas a mirar esa oportunidad y le des paso a esa oportunidad. Esa oportunidad es una de cambio. Es una que va a ser de bendición para tu vida, va a transformar tu vida y va a hacer de ti alguien totalmente diferente. Así que Jesús le da la oportunidad de cambio a este hombre. Pero dice la Sagrada Escritura en el verso 50 que aquel hombre no podía llegar a Jesús tal y como estaba, porque aquella capa que le pesaba y aquel cacharro con el que pedía limosna le pesaban. Por lo tanto, para llegar a Jesús tuvo que dejar aquello que le pesa. En la vida llegan las frustraciones, llegan las crisis, llegan los momentos de soledad, los momentos de frustración, y muchas veces son esos momentos que hacen que nuestra vida sea más pesada y no llegamos al Señor porque no dejamos esas cargas,
En esta hora, querido amigo, querido hermano, querida hermana, yo te quiero decir que para llegar a Jesús tienes que dejar esas cargas. Tienes que permitir que el Señor saque esas cargas que no te han permitido caminar hasta ahora. Que se te ha imposibilitado la capacidad de llegar al Señor. Todas aquellas cosas que te impiden llegar al Maestro, tienes que dejarlas a un lado. De esta perícopa, de esta historia podemos aprender varias cosas, y entre ellas que no tan solo la oportunidad llegó a la vida de Bartimeo, sino que él también se despojó de toda aquella cosa que le pesaba, que no le permitía llegar al Señor. El cacharro y la capa eran aquellas cosas que más le pesaban a este hombre. Era aquello que lo identificaba como un mendigo del camino. ¿Cuántas veces te han identificado por tu enfermedad? ¿Cuántas veces las personas te miran por tu crisis, por tu problema? Pero en esta hora es momento de dejar a un lado todas aquellas cosas que han imposibilitado que llegues al Señor. Y el próximo paso es que comiences a dar pasos de fe, valga la redundancia, pasos de fe creyendo en que el Señor lo va a hacer. Llegó la oportunidad de cambio. Dejaste a un lado la capa y el cacharro que podrían simbolizar las frustraciones, las desilusiones, los problemas, las angustias, aquello que no te ha permitido llegar al Señor. Te lo vas a quitar, te lo vas a despojar. El síndrome de la capa y el cacharro. Aquella capa y aquel cacharro hicieron de Bartimeo un enfermo. Y próximo vas a comenzar a dar pasos de fe. Paso hacia una nueva vida. Paso hacia la transformación. Paso hacia ver las cosas desde una óptica totalmente distinta. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 51 es bien interesante porque nos habla de que tenemos que reconocer nuestra condición. Y como último paso, el verso 52 nos lleva a pensar que este hombre llamado Bartimeo recibió aquello por lo que trabajó. Y digo que recibió aquello por lo que trabajó porque el Señor lo mandó a llamar y él se tuvo que levantar en medio del camino. Estaba junto al camino con un cacharro y con una capa que lo identificaban como mendigo. El Señor lo mandó a llamar y él tuvo que comenzar a dar pasos de fe. Él tuvo que trabajar. Desgraciadamente, muchas veces pensamos que el Señor lo va a hacer todo, pero hay una realidad y es que el Señor no va a dar los pasos que te tocan a ti dar. Los pasos de fe te tocan a ti darlos. Así que Bartimeo le llegó la oportunidad de cambio. Dejó a un lado todo aquello que lo identificaba como mendigo del camino, todo aquello que le pesaba lo dejó a un lado y comenzó a dar pasos de fe. Y el resultado, recibió la sanidad de la vista. Y al recibir esa sanidad, comprobó que el Señor estaba con él y su vida fue diferente. Dice el texto al final que dejó de estar junto al camino y comenzó a caminar hacia una ruta totalmente distinta. En esta hora, tú tienes la oportunidad de que el Señor llegue a tu vida para hacer cambio.
para que las cosas sean diferentes. Pero tienes que dejar a un lado aquello que te lo impide, aquello que te pesa, ese peso que tienes en la espalda. Tienes que dejarlo en el suelo para poder caminar y llegar al Señor. Te invito a que reflexiones y que podamos entender que hay una parte que Dios va a hacer, pero hay otra que te toca a ti hacerla. Aquello que le toca al Señor hacer, Él lo va a hacer. Pero aquello que te toca a ti hacer, te toca a ti hacerlo. En esta hora reflexionemos en esta perícopa y que podamos entender lo que Dios nos habla a través de ella. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Este es el profesor Luis Vega en tu canal Puente Exegético. Dios te bendiga, Dios te guarde.